que las personas las que van a participar en el curso, por el hecho de que vamos a ser varias personas, nos hemos permitido de silenciarlos a ustedes, justamente para poder concentrarnos entre todas y todos a las explicaciones y los insumos que nos van a preparar las dos personas docentes que hemos invitado como tal. Veo ahora de que hay algunas personas que tienen los micrófonos abiertos. Ira, por favor, estés pendiente porque si no vamos a tener una resonancia acústica que va a Jorge, te cerraron el micrófono. Ahora sí. Alguien me había cerrado el micrófono como moderador, es un poco difícil. Bueno, una vez más, muy buenas tardes desde el Almanaque del Futuro. Muchísimas gracias por su interés. Está aumentando el número de personas que entra. Estamos por el momento con 19 personas. En total se han inscrito más de 60 personas. Por eso, mientras que estamos ahora dando la bienvenida y las primeras explicaciones, después vamos a arrancar como tal. Se trata del ciclo de conversatorios de depuración para la vida. Dos palabritas del por qué hemos ofrecido este ciclo de conversatorio. Justamente por interés y las solicitudes de varias personas que estuvieron presentes en algunas de las actividades del Almanaque del Futuro, hemos tomado la decisión de consultar a dos queridas personas. Por un lado, a Catalina Borda, nutricionista con una vasta experiencia, y por otro lado a Yasmín Madeleine Tolosa Gómez, bióloga. Entre las dos personas nos van a ofrecer un ciclo de en total 8 sesiones. En la primera sesión que tenemos el día de hoy, qué son toxinas y de qué manera afectan nuestro organismo. ¿Por qué es importante depurar el organismo y para qué sirve la depuración? Eso es el tema de la sesión número 1 el día de hoy. Vamos a tener por semana una sesión, por lo general los días miércoles, solamente creo que la sesión número 6, ahí vamos a irnos al jueves en vez del miércoles, pero siempre en la misma hora. En la segunda sesión vamos a ver cuáles son los productos alimenticios que se deben evitar. Tengo entendido de que esos materiales, por lo menos lo que se refiere a los títulos y los contenidos de las sesiones, los tienen ustedes también, ya se les ha enviado. En la sesión 3, o sea, de aquí en 15 días, vamos a ver cuáles son los alimentos y plantas medicinales que apoyan la depuración. La cuarta sesión, de qué manera se puede depurar el organismo con métodos naturales, abordajes naturales para depurar el organismo. En la quinta sesión, de qué manera se puede depurar los órganos con métodos naturales, abordajes naturales para la depuración de órganos como hígado, riñón, colon y piel. En la sesión número 6, vamos a ver cómo se realiza un plan de depuración. En la séptima sesión, de qué manera se realiza el seguimiento al plan de depuración. Y en la sesión número 8, ha resultado práctico y efectivo el plan. Eso va a ser un momento de evaluación y retroalimentación de experiencias y de aprendizajes. Por lo general, las sesiones van a durar 90 minutos. Vamos a hacer todo el esfuerzo de quedarnos dentro de este margen de tiempo. Al final de cada una de las sesiones hay la posibilidad de hacer comentarios y preguntas. Nuevamente les pido su comprensión de que vamos a tener que proceder por el número de participantes, de que van a poder hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat. Para posteriormente vamos a trabajar todo lo que venía en el chat por parte de ustedes para que tanto Catalina como Madeleine pueden atender sus preguntas. Todo lo que se habla, lo que se muestra, vamos a grabarlo y cuanto antes posible vamos a subir esto a la
página del Almanaque del Futuro, en la sección de cursos, donde sí hay un espacio reservado para ese ciclo de los conversatorios, donde tendremos entonces a la brevedad posible la grabación, quiere decir tanto el audio, todos los materiales a disposición, porque posiblemente no siempre van a poder asistir ustedes a los 8, eso sería deseable, pero en caso que no pierden, porque ustedes tienen la posibilidad de tener acceso a las grabaciones. Muy bien, no quiero gastar ahora mucho más tiempo, sino más bien quisiera dar un cordial saludo y una bienvenida y de antemano diciéndoles muchísimas gracias por haber aceptado este compromiso, tanto a Catalina Borda y a Madeleine Tolosa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y todo suyo. Catalina, no te escuchamos. Puede ser que tu micrófono no está abierto. Ahí, perfectamente. Muy bien, adelante. Ahora sí, perfecto. Catalina, ¿cómo Bueno, estás? muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias, Almanaque del Futuro, por propiciar este espacio tan interesante. Estamos muy motivados, muy motivadas en este ciclo de conversatorios para poder compartir con ustedes muchos conocimientos que hemos venido investigando y que quisiéramos que nos apoyen la transformación de la salud y la nutrición de todos y todas de los que estamos participando en este curso. Y como les decía, la idea es compartir estos conocimientos, acompañar las prácticas individuales de los procesos depurativos que ustedes quieran iniciar. Y, por supuesto, desde una perspectiva muy holística, desde una perspectiva integrativa que nos permita, que nos dé espacio para tener en cuenta las particularidades y las diferentes también concepciones que se tienen respecto a la alimentación, respecto a las prácticas cotidianas. También queremos proponerles retomar las prácticas depurativas de nuestros ancestros que de tiempo atrás se vienen realizando y que se han ido perdiendo en la sociedad moderna. Y el otro elemento importante es poder hacer un reconocimiento del poder de los alimentos y de las plantas medicinales para lograr la desintoxicación, la depuración de nuestro organismo y así poder recuperar y mantener la nutrición y la salud de todos nosotros. Y poder, el objetivo que perseguimos, pues junto con todos los que se vayan subiendo a este tren, es incorporar estos hábitos depurativos en la vida diaria. ¿Con qué fin? Como dice la diapositiva al final, poder tomar la salud en nuestras manos. Ese es nuestro derrotero, nuestra intención, y es lo que queremos compartir con todas y todos ustedes. Entonces, en este orden de ideas, ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Vemos la pantalla. Sí, señora. Ok, en este orden de ideas, en esta sesión 1, queremos conversar acerca de qué son las toxinas, de qué manera es que intoxican nuestro organismo, cómo lo afectan de manera negativa y por qué es importante, para nosotros el poder depurar el organismo, para qué sirve todo esto que queremos compartir en el día de hoy. Y entonces le doy la palabra a Madeleine Tolosa para que iniciemos con el tema. Adelante, Made. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí.
Perfecto. Perfecto. Sí. Bien. La siguiente, Cata, por favor. Bien, nosotros tenemos aquí básicamente como premisa, pues básicamente el concepto de que, partimos del concepto de que son toxinas y desde el punto de vista de la farmacología, de la toxicología, se hablan específicamente de xenobióticos. Y entendemos como xenobiótico algo extraño, pero que está vinculado a la vida. Básicamente son sustancias de origen sintético que no son producidas por nuestro cuerpo. Suelen ser contaminantes que están en determinados ambientes, que los encontramos en plaguicidas, detergentes, conservantes, medicamentos, estabilizantes, endulzantes, colorantes artificiales y plástico. ¿Qué características básicamente tienen estas toxinas? Pues básicamente que se mantienen inalterables en nuestro cuerpo, tienden a acumularse también aumentando el riesgo de toxicidad y su eliminación requiere procesos de transformación metabólica. La siguiente, Cata, por favor. La siguiente. Catalina. Ahí a ver si ya la pasé. ¿No se ve todavía? Aún no. ¿Ahí? No. No. Ve, ¿qué será? Ok, la tenemos. ¿Ahí? Anterior. ¿La tenemos? Si es que la velocidad está un poco lenta. Sí, ajá. Hay que esperar Ok. un poquito. Ahí ¿cuál tienes? Listo, ahí está bien. Con respecto, de nuevo, avanza. ¿Ya? Ahí me quedo, esperémosla. Ok, de acuerdo. Bueno, nosotros como consumidores debemos tener unas consideraciones importantes a tener en cuenta de aquí en adelante. Y básicamente partimos de un supuesto de que todo está controlado. Si está en el supermercado, si el producto está a la venta, nosotros asumimos que es seguro, pero realmente eso es un supuesto que no es real porque se estima que más o menos de más de 100.000 sustancias que están presentes en diferentes productos alimenticios o productos de consumo han sido testeadas y evaluadas más o menos el 1% de estas sustancias. Hablamos también de que legal versus seguro. Cuando se habla de niveles legales de toxicidad, no implica que sean seguros para la salud. Muchas veces se definen niveles legales de toxicidad básicamente con estándares no muy rigurosos y en beneficio siempre de la industria. Otro supuesto es la subestimación del riesgo. No solo niveles altos de sustancias pueden causar daños a nuestra salud. Siempre se piensa que un nivel de toxicidad alto va a generar un problema a nivel de salud, pero la verdad es que hay sustancias que en cantidades ínfimas presentan un riesgo para la salud. Otro tema importante es el efecto cóctel de las sustancias. Cuando nosotros ingerimos básicamente productos alimenticios a nuestro organismo, pues básicamente nunca se ha valorado o en muy bajas circunstancias se ha valorado el efecto cóctel que presentan todas estas toxinas. Y básicamente ahorita se empieza a evaluar los efectos que tiene, el efecto cóctel que tienen muchos plásticos como los parabenos y talatos que a nivel del organismo están generando disfunciones a nivel hormonal porque actúan como disruptores endocrinos y se potencian. Entonces, estas consideraciones como consumidores son importantes que las tengamos en cuenta. No siempre partimos de un supuesto ideal, pero ese supuesto ideal no se presenta en el consumo. La siguiente, Cata, por favor. Bien, se estima más o menos que a partir de los años 50 una explosión de la industria química sintética y se estima que
ha crecido tanto en cantidad como en número de nuevos productos de síntesis química, y por esta razón nosotros nos vemos expuestos a diario, tanto en lo que respiramos como en los productos de aseo personal y cosmética, los envases y empaques, tanto lo que comemos y bebemos, en la casa y el trabajo frente a los tóxicos que estamos expuestos, básicamente pinturas, muebles y una cantidad de enseres que también tienen toxinas en su producción. Estamos también expuestos a la tecnología y en el consumo de medicamentos también estamos expuestos en mayor o menor grado a toxinas. Siguiente. Ok, bueno, hablamos de lo que respiramos y si nos situamos básicamente en las grandes ciudades, básicamente estamos expuestos a un aire contaminado, básicamente con gran presencia de óxidos de nitrógeno, como monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, un material particulado que concentra gran cantidad de gérmenes, de patógenos y sustancias inclusive que no han sido categorizadas. Dióxido de azufre, encontramos metales pesados como el plomo, el asbesto y también el arsénico. Estamos expuestos también en lo que respiramos al humo del cigarrillo para los fumadores pasivos o para los fumadores directos. El cigarrillo también presenta metales tóxicos como cadmio, arsénico, amonio, tolueno, hexaminas y básicamente pues la nicotina. Siguiente. Bueno, hay un componente importante y son los metales tóxicos. Encontramos como el arsénico, aluminio, berilio, cadmio, cromo, plomo, mercurio y níquel como los metales tóxicos más presentes en una cantidad de productos y que están también presentes en el aire, el agua, en tratamientos médicos, en cosméticos y en pesticidas. Muchos de ellos ya por estudios científicos han sido comprobados como cancerígenos, también como genotóxicos, es decir, que afectan el ADN. Y en varios estudios se ha encontrado también que estos metales tóxicos pueden atravesar también la placenta. Eso quiere decir que también hay una gran vulnerabilidad a nivel de la gestación en el feto. Siguiente. Bueno, aquí ejemplificamos uno de los metales más tóxicos como es el cadmio. Pues básicamente el cadmio nosotros lo encontramos presentes en el agua y básicamente puede ser por el lavado del agua cuando llueve, por escorrentía, lo encontramos en los suelos, en las plantas, como arroz, trigo, en tubérculos, raíces. Lo encontramos pues en el cigarrillo como lo mencioné anteriormente. Este metal básicamente es bioacumulativo y pasa a la cadena trófica, es decir, se acumula, si nos comemos un tomate, pasa a la cadena trófica a nosotros directamente, o si lo consume un animal, pues va a pasar, y lo consumimos nosotros, pues va a pasar también trazas de este metal. Es altamente tóxico a bajas concentraciones y uno de los principales problemas es que se acumula en el cuerpo a nivel de tejido óseo y puede estar entre 20 y 30 años acumulado. Los efectos sobre la salud está asociado con cáncer de mama y próstata, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de pulmonar obstructiva, en déficit renal y artritis. Siguiente.
El mercurio es otro metal que básicamente encontramos a nivel del organismo. Ya una vez hemos ingerido mercurio, se convierte en metilmercurio, que es una neurotoxina altamente tóxica. Y últimamente está muy asociado al consumo de pescado y mariscos contaminados. Los síntomas de intoxicación básicamente son pues una sensación de cosquilleo en manos, alrededor de boca, falta de coordinación, movimiento y del movimiento, debilidad muscular en general. Siguiente. Bueno, aquí en este apartado de aseo personal y cosméticos, pues encontramos que hay una gran cantidad de ingredientes tóxicos en todos los productos de aseo personal que usamos a diario. Y pues no hay, en cuanto a la regulación de la cosmética, los entes reguladores no han sido tan severos en este tema, por eso encontramos pues muchas sustancias que tienen efectos en nuestra salud y que pueden ser acumulativos. Encontramos en muchos productos como champús, dentríficos, maquillajes, parabenos, el triclosan, que básicamente tienen una función bactericida o bacteriostática, los formaldehídos, que también pues obviamente funcionan básicamente como activadores, como activadores de otros precursores químicos, sulfatos de sodio, que a pesar de que se consideren en bajas concentraciones, tienen un efecto acumulador, que es el que nos preocupa en temas de aseo personal y cosmética. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los colorantes encontramos que son usados el dióxido de titanio, que básicamente se etiqueta como E171, y es un producto, es un componente que se emplea en productos de aseo personal, limpieza, lo encontramos en pastillas, en productos quemagrasa y en multivitamínicos. Básicamente sus efectos nocivos son daño cromosómico, síndrome de intestino irritable, y pues básicamente estas microlesiones, esto genera microlesiones a nivel de intestino, generando ya cuando son acumulaciones muy grandes, cáncer colorectal. Siguiente, Cata. Bueno, dentro de los componentes que nosotros encontramos en aseo personal y cosmética, el sodio lauril sulfate y el sodio lauril sulfate básicamente se encuentra en el 90% de los productos de cuidado personal. Estos son cremas, champús, dentríficos. Es un componente pues que genera gran espuma y se usa por eso en esas cantidades, está presente en gran cantidad de productos de aseo personal. Una de sus principales afecciones a nivel de salud es que causa reacciones alérgicas y por su bajo peso molecular se acumula fácilmente. Lo podemos encontrar en corazón, hígado y cerebro, este tipo de componentes. Siguiente. Bueno, dentro de esto pues podemos encontrar también alternativas a estos productos, ¿no? A nivel industrial pues ya se encuentran productos que contienen sulfato sódico de coco, que produce la misma espuma, pero no tiene el mismo efecto tóxico. Pero también se pueden encontrar productos elaborados con geles o con aceites esenciales, básicamente los jabones realizados por saponificación, dentro de ellos pues el famoso jabón de Castilla, champús sólidos básicamente trabajados también con ingredientes de cosmética natural. Y pues si aún es un poco difícil encontrar este tipo de productos, pues también se pueden elaborar algunos productos naturales en casa, pues que ayudarían como a mitigar un poco esa incidencia de toxicidad por este tipo de productos de aseo personal tan industrializados como los que estamos siendo sometidos a su uso actualmente. Otro componente que encontramos es el triclosan. El triclosan es básicamente un antibacterial de cuidado personal. Se encuentra en los desodorantes axilares
y en otros productos básicamente con acción antibacterial. Sus problemas principales es la contracción del músculo cardíaco, causa enfermedades neurodegenerativas, afecta al hígado y puede estar contaminado con dioxinas, que son sustancias cancerígenas también. Bueno, dentro de los envases y empaques, pues como lo vemos, nosotros estamos sujetos a tener productos empacados tanto para el consumo, para el cuidado personal, y básicamente encontramos botellas de plástico, los empaques de Tetra Pak, latas de alimentos, material quirúrgico. Muchos de ellos tienen polietileno, que básicamente el polietileno es el plástico más económico porque es el de más fácil producción y pues con altos niveles de toxicidad. Encontramos también en los empaques aluminio, ¿vale?, como un metal tóxico pues que genera enfermedades neurodegenerativas. En el material quirúrgico también encontramos en jeringas, bolsas de suero, parabenos y talatos, aunque ya la industria está trabajando en mejorar sobre todo en el material quirúrgico, un control y un rigor mayor para que no estén presentes este tipo de componentes. Sin embargo, los bifenoles y talatos que se encuentran en trazas en muchos de los envases y empaques, en bajas concentraciones son disruptores endocrinos, generan, pues básicamente están asociados a diabetes, obesidad infantil, cáncer de mama y próstata, enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el desarrollo neurológico y cerebral y en el trastorno del comportamiento. Ya en algunos estudios, en algunas investigaciones se ha encontrado que el bifenol A se encuentra en sangre, en cordón umbilical y en líquido amniótico. Listo, Cata. Bueno, aquí continúo yo con esta cantidad de exposición a toxinas que no es con el ánimo de asustarnos, pero como vamos viendo, sí tenemos bastantes fuentes de toxicidad en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, no voy a prender la cámara en esta parte porque se pone más lenta la presentación de las diapositivas. Entonces tenemos acá en nuestra casa y en los espacios de trabajo qué exposiciones tenemos. Tenemos, por ejemplo, los suavizantes para el lavado de la ropa. Ellos contienen amonio cuaternario. Los aerosoles, que siempre hemos escuchado que son bastante nocivos, tienen freones, clorofluorocarbonados. Los limpiadores tienen también componentes nocivos como el butoxietanol, es que ni siquiera puede uno pronunciarlos. En la limpieza en seco, es decir, lo que manda uno a la lavandería, hay un componente que es bastante nocivo, que es el percloroetileno. Eso también se acumula y nos hace daño. Y los bifenilos, que son aislantes y refrigerantes, que también se encuentran, por ejemplo, en las neveras, en los materiales que utilizan para fabricar las neveras. Hay otra fuente importante que son pinturas, lacas, impermeabilizantes que están en la casa, en los techos, en las paredes, etcétera. Y en el PVC, que está en las tuberías y en muchos techos, bueno, en diferentes materiales que se utilizan para la construcción. Estos liberan talatos que también de una manera acumulativa nos hacen daño. Y algo muy importante es los juguetes, que siempre hemos oído también, que tienen plomo y tienen parabenos y talatos, los juguetes de los niños. Ahí ya están viendo, tengo que esperar un ratito. ¿Salió utensilios de cocina? Ahora sí, ya está. Ya salió, ok. Hay una parte bien importante y es cómo con lo que cocinamos, los utensilios de cocina están también de alguna manera contaminándonos. Y son, por ejemplo, en primer orden están las ollas de aluminio que no tienen ningún tipo de tratamiento.
esas ollas liberan aluminio al calentarse. Y pues el aluminio es un componente bastante nocivo para la salud. Las ollas de cobre que ya prácticamente no se usan, pero puede haber todavía ollas que hayamos heredado o algo así, no se deben usar tampoco. Todos los esmaltados liberan plomo en la comida cuando se utilizan para servir comidas calientes, por ejemplo. Y todo lo que encontremos como platos, tazas muy decoradas o que brillen mucho, ellas contienen plomo y contienen níquel. Entonces hay unas vajillas que tienen unas decoraciones muy bonitas con muchos colores y se ven bien hermosas para servir una sopa, una pasta, qué sé yo. Eso es mejor no utilizarlo porque nos estaría contaminando poco a poco. Lo otro que hay que tener en cuenta para limitar su uso al mínimo son los utensilios de plástico. Los utensilios de plástico tienen el famoso PET y el BPA, que son alteradores hormonales. Estos también se van acumulando. Nosotros no nos damos cuenta, pero poco a poco, en el transcurso de los días y de la utilización de estos plásticos, vamos acumulando eso en nuestro organismo. No es tampoco recomendable el vinipel ni el papel de aluminio para envolver. La idea es poder limitar el uso de estos elementos, evitarlo al máximo. ¿Me avisas cuando salga, Jorge? ¿Los recomendados? Sí, está. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son los recomendados? Aprovechamos también aquí para comentarles, compartirles esto. Los recomendados son el acero inoxidable de alta calidad. Hay que mirar que en el reverso de la olla o del sartén esté la inscripción de 1810, que quiere decir 18 partes de níquel por 10 de cromo. Esto hace que el material sea de alta calidad. Esto nos está indicando eso. El teflón también es seguro siempre y cuando esté libre de ácido perfluoroctanoico, que se encuentra como PFOA. Ahí debe decir libre de PFOA. Eso es una sustancia que se utiliza para adherir el teflón al otro material que tiene de base un sartén, por ejemplo. Entonces, eso ha dejado de utilizarse porque se ha prohibido, pero sin embargo es necesario cerciorarse que esté libre de esto. Y también en este mismo sentido, los sartenes y las ollas de teflón deben estar en buen estado para poder ser usados sin rayaduras. Cuando están rayados o que pueden liberar este PFOA y ahí nos estarían haciendo mucho daño. Entonces deben estar siempre en muy buen estado. También se recomienda el hierro colado, fundido o mineral, que son un tipo de ollas también que se utilizan bastante. El vidrio muy recomendado para almacenar, para hacer conservas, para diferentes usos. El vidrio es benéfico, es bueno. Y la silicona 100% sin plásticos. Esta también se puede usar para la cocina. También son recomendados los revestimientos cerámicos y el barro sin esmaltar. Y por supuesto los utensilios de madera, pero aquí también hay que tener cuidado, que no tengan barniz, que no estén barnizados. Esa sería la condición. Bueno, otra exposición que tenemos a diario es toda esta exposición a campos electromagnéticos. Cada vez está estamos más expuestos a este tipo de elementos, ¿cierto? Que son todos por ejemplo, los que usan horno microondas, los celulares, los sistemas inalámbricos como el Wi-Fi,
Y todo esto de los rayos X, rayos gamma que se utilizan en las pruebas diagnósticas en la parte médica. Estos son diferentes elementos que también nos van haciendo daño poco a poco. Las emisiones de electrodomésticos, la importancia de desenchufar los electrodomésticos cuando no se estén usando, y las antenas de telefonía móvil. Entonces, todo esto son elementos que tenemos en la vida diaria y que poco a poco nos están también contaminando. Y por último, tenemos los medicamentos que básicamente todos los medicamentos tienen algún nivel de toxicidad, porque como vimos en la primera diapositiva que nos comentaba Madeleine, los xenobióticos son todo lo que es extraño a nuestro organismo. Entonces, los medicamentos están hechos con sustancias sintéticas que el organismo pues básicamente no las está reconociendo porque no son de la vida, no son orgánicos. Y estos, todos sabemos, pues muchas veces nos toca consumirlo por diferentes dolencias, enfermedades, etcétera, pero siempre están afectando el sistema inmunológico, el hígado, que tiene que lidiar con todas estas sustancias, y en general todos los órganos en mayor o menor grado. Entonces los medicamentos, si bien tienen su uso necesario para enfermedades específicas y etcétera, hay que reconocer que tienen un nivel de toxicidad importante. Y tenemos acá todo este bloque, que es de lo que más nos vamos a ocupar seguramente en este ciclo de conversatorios, y es todo lo que comemos y bebemos. Tenemos en primera instancia los agroquímicos que están presentes en hortalizas, verduras y frutas que son producidas de manera masiva o industrialmente, ¿no es cierto?, que están en cultivos grandes, extensos, y que son fumigados con pesticidas. También les colocan todos los elementos para que crezcan las plantas más rápido, los fertilizantes. Todo eso resulta en las hortalizas, en las verduras y en las frutas que nos comemos. De ahí la importancia de primero intentar consumir, contactar a productores campesinos a pequeña escala que no utilicen agroquímicos. Y además de desinfectarlos muy bien en la casa, ¿no? De todas maneras, pues, no siempre se accede, pero ahí tenemos un nicho importante y es como apoyar, buscar en donde estemos, así sea en la ciudad, esos mercados en donde pudiésemos tener nosotros estos alimentos sin agroquímicos. Otro grupo bastante importante son los antibióticos y las hormonas, que desafortunadamente están en la carne, en el pollo y la leche producidos industrialmente. Aquí nuevamente tenemos este problema. Eso es todo un tema, pero esto está ya bastante documentado, y es como en la crianza del ganado se utilizan hormonas para acelerar su crecimiento, por ejemplo, y se utilizan también antibióticos en el caso de las vacas, inclusive de manera preventiva, para evitar la mastitis en las vacas. Eso por mencionar así rápidamente algunas cosas, ¿no? Los pollos también crecen exageradamente rápido gracias a las hormonas que les colocan. Entonces, lógicamente, estos dos elementos, antibióticos y hormonas, nosotros al consumir esa carne, ese pollo y esa leche, la estamos también incorporando a nuestro cuerpo. Tenemos también este problema con el mercurio y otros metales pesados, pero el mercurio es como el más importante, que está en los pescados y mariscos que están en aguas contaminadas. Cada vez también, desafortunadamente, tristemente, las aguas se están contaminando cada vez más,
y bueno, nuevamente el mercurio va a dar a nuestros cuerpos. Por el lado de los licores, de los tragos, que son los alcoholes destilados, los que ustedes ven allí, el whisky, el vodka, el tequila, ron, todos estos también son tóxicos, que dependiendo de la dosis, en la dosis está el veneno, también nos van a empezar, en la dosis y en la frecuencia también, ¿no? Si al organismo le estamos colocando frente al consumo de estos alcoholes destilados, los órganos, por ejemplo el hígado, se ven demasiado exigidos para poder metabolizar y depurar esos alcoholes. Y por último tenemos los productos alimenticios ultraprocesados, que son todos los que encontramos acá, como ustedes ven en la gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos allí, en esos productos que están en las estanterías? Estabilizantes, conservantes, hay colorantes, todo esto tiene un montón de sustancias que nuevamente son ajenas al organismo. Están emulsionantes, los edulcorantes artificiales, todo esto lo estamos, al consumir estos alimentos se los estamos agregando a nuestros tejidos y a nuestros órganos, de manera que lo colocamos básicamente en un nivel de estrés, que cuando esos órganos y esos tejidos se saturan de estos elementos dañinos y tóxicos, es cuando empiezan a aparecer las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, por decir una no más. Bueno, entonces, para concluir esta presentación de qué es lo que nos intoxica, hemos hecho como un recorrido largo de cuáles son esos elementos, y tenemos al final de esta sesión, queremos proponerles una actividad, que es un formulario que hemos construido para que en cada uno y cada una identifique qué tan expuesto, qué tan expuesta está a este tipo de toxinas. Entonces, cuando terminemos la sesión, vamos a poner en el chat el link para el formulario. Simplemente ustedes contestan sí o no y le dan enviar. Cuando le dan enviar, a nosotros nos llegan sus respuestas y podemos hacer rápidamente una estadística de cómo estamos en intoxicación. Es solamente para tener un punto de partida, pensando que al final de las 8 sesiones podamos volverlo a aplicar, a ver si hemos podido disminuir en algún grado esa exposición, ¿no es cierto?, de la exposición a estas toxinas. Entonces, hasta aquí tenemos toda la parte de qué nos intoxica, y le doy la palabra a Jorge, que nos va a presentar la siguiente actividad de la sesión. Gracias. Muchas gracias tanto a ti, Catalina, como también a ti, Marilén, por esta avalancha de información, por cierto, bastante preocupante, ¿cierto? Yo ahora tengo el honor de explicarles brevemente, vamos a ver un video del doctor José Fernando Orduz Sánchez. Él es médico cirujano de la Universidad del Rosario, tiene varios magísteres en salud pública, de la Universidad de Antioquia, medicina funcional en la Functional Medicine University, lidera la institución de medicina integrativa y de Harmony en Bogotá, en donde prestan servicios como colonterapia, sonoterapia, sueroterapia, detoxificación iónica, acupuntura, homeopatía, terapia neural, entre otros. Para cualquier interés de entrar en contacto con el doctor Orduz, ustedes van a encontrar en el chat los datos del doctor, o sea, tanto el correo electrónico como también los teléfonos, y te devuelvo la palabra para que tú, creo que querías cargar ahora el video, ¿cierto, Catalina? Perfecto, entonces voy a cargar el video. Cuando termine el video, volvemos a la sesión
para continuar con la actividad que tenemos propuesta. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en la cual vamos a intentar en 15 minuticos poder estar hablando de este tema tan apasionante que es el detox. Es un honor para mí estar aquí en este encuentro virtual. Qué maravilla, esas son una de las cosas maravillosas de poder estar conectados en estos momentos, sobre todo pues para poder lograr generar salud, generar conciencia, generar vida, generar bienestar. Entonces yo me presento, soy José Fernando Orduz, médico cirujano de la Universidad del Rosario, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, magíster en medicinas alternativas de la Universidad Nacional y últimamente certificado en medicina funcional por la Functional Medicine University. Y en la actualidad me desempeño como director científico de IdeaHarmony IPS, que es una IPS medicina integrativa. Bueno, entonces comencemos con el tema. Esta primera diapositiva es la base de toda la charla. Y me encanta porque aquí resume lo que es la vida. Entonces, Paracelso en el siglo XVI, que era un médico, él dijo algo muy interesante. Y esta frase: todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace el veneno. Entonces, claro, pues yo puedo consumir agua, ¿cierto? El agua es absolutamente saludable, pero yo me puedo intoxicar con agua. Y así lo podemos hacer con muchas cosas. Entonces, recordemos esta frase: todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace el veneno, y lo importante en cada caso es conocer cuál es la dosis. Bueno, entonces, ¿por qué hay sobrecarga? Puede haber exposición a varios posibles tóxicos. Y miremos, hay un tema importante acá en este punto, y es que agrupar los posibles agentes nocivos, pues digámoslo así, eso hay muchos, ¿no? Yo quise agrupar en este caso en 4 grandes grupos en los cuales vamos a hablar sobre alimentación, vamos a hablar sobre temas ambientales, estilos de vida, la parte emocional. Y esto todo conlleva a algo muy, muy lindo, que es en verdad la vida, ¿cierto? La vida es la clave acá. Entonces comencemos. Bueno, entonces como ustedes pueden estar observando, la alimentación, mire todo esto saludable, todo esto maravilloso: aguacate, manzanas, lechugas, arándanos, almendras, granada. Y comencemos. Entonces, hay unos conceptos muy importantes que quisiera empezar a mencionar para poder clarificar. Entonces, número 1, los alimentos se dividen en 2 grandes grupos. Entonces, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son los que usualmente conocemos todos como los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué es lo interesante? Entonces, acordémonos que los carbohidratos son los azúcares, las harinas, los lípidos son las grasas y las proteínas, ya, las proteínas de origen animal, vegetal. ¿Cuáles son las características de estos 3? Que a la larga estos 3 grupos de alimentos pueden generar energía, o sea, generan energía. ¿Y la energía para qué es importante? Para que el cuerpo funcione. ¿Ok? Y por ende, si necesitamos todo el tiempo la producción de energía, acordémonos que la energía, y ahorita pues lo estamos viendo, en la producción de energía es muy importante la presencia de el oxígeno, por eso es que nosotros estamos respirando constantemente, y la presencia de glucosa. Y lo lindo de todo esto, lo maravilloso, lo mágico, es que de los carbohidratos, lípidos y proteínas se puede producir energía. Glucosa, y esa glucosa junto con el oxígeno se produce la famosa energía. ¿Y qué pasa con el siguiente grupo de alimentos, que son los micronutrientes?
que son lo que llamamos nosotros minerales y vitaminas. Es que ellos no se pueden almacenar, mientras que los carbohidratos en forma de glucógeno están en el músculo, en el hígado, ¿sí? Los lípidos en forma de grasa y la proteína también componen el músculo. Los minerales y vitaminas, salvo excepto varios casos como el calcio, el tema del hueso, etc., ellos no se almacenan y por ende necesitamos consumir constantemente estos alimentos. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, macronutrientes y micronutrientes. Ahora bien, todo el proceso para que funcione el cuerpo puede estar dependiendo del metabolismo aeróbico y la famosa producción de energía. ¿Y la producción de energía qué significa? Como yo a ustedes lo estaba diciendo, para producir energía necesitamos oxígeno y glucosa. ¿Cuál es el tema? La mayoría de nuestras células tienen un metabolismo aeróbico que es dependiente de oxígeno, pero también nuestras células son hábiles para producir energía sin oxígeno. Lo que pasa es que dura un periodo muy corto, ¿ok? Que por ejemplo los corredores de 100 metros son expertos en metabolismo anaeróbico. ¿Por qué? Porque en una carrera de 100 metros quizás se alcanzan a generar dos respiradas, y empiezan a correr y listo, terminaron, ahí pasaron los 10 segundos. Bueno, los 9 segundos en este momento. Entonces, ese es otro concepto importante. Entonces, todas las células hacen un metabolismo, o sea, es decir, toman unos insumos para producir energía y poder hacer cada una su función. Bueno, segundo concepto importante. Ahora venimos al tercero, que quizás es por qué esto lo estamos analizando en este punto de detoxificación o esta charla de detoxificación. Resulta que todos lo que es dependiente del metabolismo aeróbico genera radicales libres, que son pequeñas sustancias que se generan en el momento de la producción de energía. Se generan estas sustancias como productos de desecho. Vamos a acordarnos un automóvil o un carro o un camión. ¿Qué pasa cuando acelera el carro? Entonces, cuando acelera el carro, se aumenta la combustión para poder tener más fuerza y por ende, ¿qué es lo que se produce? En el exhausto produce humo. ¿Ok? Eso es los radicales libres. Cada célula de nuestro cuerpo se comporta como un carrito en el cual tiene una gasolina, tiene oxígeno y otros elementos para que pueda funcionar, pero produce gas carbónico por el exhausto. Eso le pasa a las células. El CO2 y otros radicales libres son los productos de desecho de ese metabolismo aeróbico o dependiente de oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa con los radicales libres? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un asado, que nos invitan a un asado, y entonces, pues bueno, ahí es carne, proteína animal, de pronto una cervecita, de pronto papas, y ahí empezamos a comer muchos carbohidratos, una gran cantidad de proteína de vaca, y pues, obviamente eso es un metabolismo, digo, eso es una carga bastante pesada. ¿Qué es lo que pasa acá? Se empieza a producir radicales libres. Entonces, entre más, tenemos mucho más radicales libres. Y ahí pasamos al cuarto concepto, que se llama la matriz extracelular. Y la matriz extracelular, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Es que el espacio entre las células, vamos a imaginarnos una pecera, ¿sí? Un acuario. Y ahí vamos a imaginarnos que hay cientos de canicas. Cada canica es una célula, pero el agua en el cual están embebidas esas canicas es la matriz extracelular. Y cuando la célula comienza a ser exigida en su metabolismo, entonces empieza a producir radicales libres y esos radicales libres se depositan en esa agua de la pecera o del acuario. Y ahí en ese momento se depositan los radicales libres, se depositan esas toxinas. Por esa razón que algunos también hay algunas toxinas o algunos radicales libres que se acumulan en la grasa o en el músculo y que cuando nosotros estamos consumiendo la grasa animal, ¿sí? Ya sea el cerdo, el famoso chicharrón, etc., estamos consumiendo los radicales libres, ¿sí? O los productos de desecho que el mismo cuerpo del animalito pues está, o en el cuerpo humano. Entonces, a su vez, también tenemos unos mecanismos fisiológicos para poder hacer la excreción.
Entonces tenemos el sistema digestivo del hígado, el intestino, el pulmón, el riñón, la piel. Sí, son mecanismos. Y adentro de la célula también tenemos mecanismos de detox que usualmente lo que hacen es drenar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estos mecanismos se saturan por un aumento, un metabolismo súper pesado, etcétera, de un consumo, de una intoxicación o de una sobrecarga, estos mecanismos de detox se colapsan y ahí es cuando comenzamos a presentar lo que llamamos más allá. A mí no me gusta tanto llamarlo la intoxicación por en la frase de Paracelso, porque pues, lo importante es la dosis y eso depende de cada persona. Eso lo podemos ver con las personas que les gusta tomar trago. Hay algunas personas que metabolizan rápido y hay otras que metabolizan lento. ¿Sí? Entonces, hay unas personas que con 2 o 3 tragos ya están ebrias y hay otras personas que, mejor dicho, tienen que aguantar una cantidad de cosas para poder estar ebrios. ¿Listo? Bueno, miércoles ya no me queda tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite? La gran pregunta es eso, ¿cuál es el límite? ¿Cómo saber si estoy intoxicado? Entonces, por ejemplo, a nivel alimentario, por ejemplo, problemas para digerir café, los lácteos, los fritos, los huevos, los pescados grasos, las carnes rojas. Cuando hay una inflamación gastrointestinal, cuando hay una distensión intestinal, cuando hay un exceso de flatulencia, de gases, cuando hay reflujo gástrico o acidez, cuando hay náuseas, vómitos, diarrea, piel seca, estreñimiento y también cansancio. Entonces, claro, yo sé que uno hacer un checklist de decir, uy, sí, usted no, tengo un síntoma de más, tengo un síntoma de menos, solamente tengo un síntoma. Claro, pero aquí nos va dando, nos está mostrando el mismo cuerpo que algo pasa con la alimentación, algo pasa con la sobrecarga. Y es muy común ver en la consulta en donde están diciendo, doctor, hasta el agua me sienta mal, el agua me inflama. Sí, cuando me dice, pero pues el agua es absolutamente saludable, etcétera. Ahí es cuando ustedes pueden estar pensando, estoy sobrecargado. Entonces, como no existe una dosis universal, continuamente o nos estamos intoxicando, sobresaturando. Consumimos, digamos así, de una manera elevada carbohidratos, grasas no saludables, proteína de origen animal, ¿sí? Y ojo, por ansiedad podemos consumir esos alimentos y más o menos estamos hablando entre 1500 o 2000 calorías de lo normal, que es lo normal, pero por ejemplo una bandeja paisa puede tener 3000 calorías. Y si solamente hablamos en conteo de las calorías, o tenemos una alimentación de alto índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es la capacidad de generar mucha azúcar o mucha insulina cuando tomamos. Es decir, si nos tomamos un cuadrito de una chocolatina ayer, de una vez se aumenta la glucosa en el cuerpo y de una vez se aumenta la insulina como efecto contrarregulatorio para poder metabolizar ese exceso de glucosa. Y entre más nos expongamos a ese tipo de alimentos, ¿qué es lo que pasa? Pues definitivamente vamos a estar estimulando la insulina y esa cantidad de carbohidratos puede estar sobrecargando hígado y ahí comienza una cadena o un feedback negativo en el cual pues cada vez vamos a tener no solamente exposición del tema del azúcar, sino pues vamos a tener sed, vamos a tener acantosis nigricans, alteraciones en la piel, vamos a tener distensión abdominal. Hay unas personas que refieren, se comen eh, un bizcocho, una milhoja y de pronto de una vez ya comienzan a sentir los síntomas gastrointestinales o alimentos no procesados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, podemos hacer una limpieza hepática. Me encantaría poder estar enfatizando acá o contándoles un poco más sobre la limpieza hepática, pero hay muchas, hay de 7, 8 días, hay otra de 4 días, en fin, de cómo podemos limpiar el hígado, ¿sí? Lo otro, podemos hacer algo mucho más, un poco más sencillo de comer, de pasar días, de comer solamente frutas, desde un solo día hasta 3 días, 4, 5 días. Hay médicos que formulan 15 días, por ejemplo, solamente consumir frutas, ¿sí? Para desintoxicar. O hacer ayunos, ¿sí? Consumo de solo líquidos como agua aromática para mantenerse bien hidratado, pero pues sin embargo estar favoreciendo los mecanismos de detox y de limpieza. Pueden hacer el famoso ayuno intermitente, 16x8, en fin, 12x12. Entonces uno también es importante hacer una suplementación como Nusbomi, Caverbi, Chelidonium, Silimarina, probióticos, etc. Hay una cantidad que es estimulando los mecanismos de drenaje. Podemos hacer colonterapias, lavado de colon. Entonces, como ustedes pueden observar,
claro, uno puede tener en la misma casita o en la misma actitud de vida, uno puede tener la enfermedad, pero también puede tener la cura. ¿Sí? Entonces, para eso son estos momentos, estos espacios para motivar. Miércoles creo que estamos cortos de tiempo, ya me consumí los 15 minutos. Simplemente esto vamos entonces al tema ambiental. Ustedes pueden ver cómo estamos en un mundo supremamente interconectado, el tema de la radiación electromagnética, la contaminación ambiental, inclusive los microondas, o sea, que faltó poner los celulares. Entonces, a nivel ambiental, la radiación electromagnética, microondas, televisores, computadores, ¿sí? Las radiaciones de celulares, digamos que son ondas de radio, es como si nosotros estuviéramos metiendo la cabeza dentro de un microondas y lo estemos prendiendo. ¿Sí? También tenemos metales pesados dentro del agua, dentro de los alimentos. Acuérdense que los metales pesados no se eliminan, o sea, uno los consume y el cuerpo es incapaz de eliminarlos. Y acordemos que, por ejemplo, los plaguicidas pues, son elementos que pueden estar presentes en la alimentación y que son insaboros, inoloros, incoloros y que tú te lo estás comiendo. Que por eso es que es tanta aquí en Bogotá con el tema de las aguas del río Bogotá. ¿Qué hacer? Hay capacitores, hay dodecaedros con imanes que pueden estar eliminando las ondas electromagnéticas de nuestro cuarto, de nuestra casa, ¿sí? Son muy interesantes y nosotros los hemos medido y funcionan bastante bien. Otro ejemplo, pues tratar de hablar con los manos libres. Eh, Hay también ya cuando estamos hablando de metales pesados, suelos de quelación con ETA, que son sustancias, o con alfa lipoico, etcétera, para poder hacer que esos suelos puedan estar entrando en nuestro cuerpo y puedan estar drenando estos metales pesados. Bueno, y hay otro tema importante ya para poder empezar a tratar el estilo de vida. Y el estilo de vida, como el ejercicio, la dieta, el trabajo, o digámoslo así, pues yo lo pongo el trabajo como estilo de vida saludable. Claro, es importante trabajar. Y esto uno puede tener una balanza y uno no sabe cuándo se sobrepasa o no. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo lo de Paracelso. Lo importante es la dosis. Yo puedo estar haciendo un sobreentrenamiento y eso me puede estar generando fatiga crónica. Puedo estar haciendo un ayuno y puedo estar haciendo una desnutrición. ¿Sí? O puedo convertirme en workaholic, absolutamente, y eso no necesariamente es saludable. ¿Y cuál es ese punto medio? Sí, eso lo tenemos que revisar personalmente porque pues eso es lo lindo de la vida, que la vida está llena de individuos, de seres únicos y no de un conglomerado. Y recordemos que en esos estilos de vida saludables nos estamos exponiendo a comportamientos de riesgo que causan adicción. ¿Sí? Y que esta adicción o que esos comportamientos de riesgo, como el alcohol, el tabaco, el café, las pantallas celulares, las redes sociales, que eso estimula mucho la dopamina, eh, hace que estemos manejando, como más adelante lo vamos a enlazar con la ansiedad, y el uso y el abuso. Entonces, uno no sabe cuándo estamos el uso del alcohol, o sea, estamos tomando una copa, o estamos abusando. Entonces, es un tema muy importante porque volvemos a lo mismo, ese límite es muy delgado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debe estar uno expuesto a redes sociales? ¿Cuánto tiempo uno debe estar expuesto a viendo Netflix series? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Mm? Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánto es lo normal o lo saludable de un café? ¿Dos tazas, tres tazas, cinco tazas, 20 tazas? ¿Una taza, media taza? Eso es lo interesante. Lo interesante es que ahí se debe personalidad dependiendo de si no lo estoy haciendo como un comportamiento ansioso, un comportamiento que es para manejar la ansiedad, o cuál es lo saludable, o lo mismo, el sueño. Sí, ahí faltó en este tema el sueño. El sueño, ¿cuántas horas es el tema saludable? ¿8 horas, 6 horas, 9 horas, 3 horas? Todo eso va dependiendo del descanso, todo el tema está enrolado a que podamos estar mejorando un tema que es bienestar. Y ahora pasamos al otro punto que es el tema emocional. Y vea carita triste, carita feliz, carita de mal genio, carita melancólica. Y la parte emocional, todo gira en torno a la ansiedad. Relaciones afectivas disfuncionales. Todos hemos tenido relaciones afectivas disfuncionales o tenemos. Tenemos relaciones desbalanceadas con el trabajo, la familia, los hijos, el padre, los hobbies, inclusive las mascotas. ¿Y cómo se mide estas relaciones disfuncionales?
volvemos a lo mismo. Nosotros podemos medir la ansiedad, podemos medir la calidad de sueño, podemos medir el índice de presión, el índice de calidad de vida. Pero definitivamente esto es algo muy subjetivo porque todos los días estamos relacionándonos con ellos. Algunos días tenemos una relación funcional y otros días tenemos una relación disfuncional. Y el acúmulo en el tiempo de estas relaciones anómalas genera una intoxicación. ¿Ok? ¿Cómo manejamos la ansiedad? Y esta pregunta es algo muy importante, mis chinitos. ¿Qué vacío interno queramos llenar con el exterior? O sea, es decir, a través de una relación patológica o disfuncional, estamos tratando de llenar nuestro vacío interno de amor, o con una relación con las ganas de reconocimiento externo nos genera mucha ansiedad, empezamos a tomar mucho café, etcétera. Estamos tratando de llenar esa ansiedad o esa angustia con algo externo como el café, el alcohol, las pantallas. ¿M? Entonces, esa es la clave, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que como manejar? Tenemos que manejar la ansiedad. Entonces, hay el ejercicio dentro de sus límites funcionales, el mindfulness, pero lo más importante es poder entender la conciencia. Entonces, desafortunadamente, este es un tema demasiado apasionante, chinitos, que aquí podemos estar hablando una mañana entera como mínimo para poder estar estableciendo a profundidad. Pero yo les quiero tener unas conclusiones y les hice unas conclusiones y definitivamente para mí no hay toxicidades. Lo que va a depender es la dosis de exposición, o sea, la dosis del veneno, como decía Paracelso. Hay detoxificaciones alimentarias, también emocionales, ambientales. Hay un gran disparador de todas las toxicidades y es la ansiedad. Siempre pensamos que el vacío que queremos llenar con algo externo lo podemos llenar y eso es absolutamente imposible. Cuando uno trata de decir, no, es que yo cuando tenga un apartamento voy a ser feliz, cuando tenga una pareja voy a ser feliz, cuando tenga un hijo voy a ser feliz, y no, nada, ningún agente externo, actor externo, llámese persona, mascota, situación de fama, etcétera, reconocimiento del trabajo, nos va a llenar nuestro vacío interno. Nos llena un poquitico, y después como cuando uno tiene hambre, come y después se le pasa y después vuelve otra vez a tener hambre. Debemos motivarnos de cualquier que cualquier momento es el adecuado para desintoxicar. No necesitamos estar el 1 de diciembre, el 1 de enero, vamos a desintoxicarnos, sino todo momento debe ser importante. Solo necesitamos conciencia, voluntad, conocimiento y objetivos de bienestar y salud. Y eso es algo muy importante porque, al fin y al cabo, este tipo de eventos es para generar conciencia a través del conocimiento, del compartir experiencias, ¿sí? Entonces, es muy lindo esto. Solamente lo único que quiero decirles es que cualquier cosa me pueden hacer pregunta, por favor, a pacientes@ideharmony.com o visitar nuestra página de ideharmony.com o o a estos teléfonos, ¿sí? Entonces, nos pueden escribir o mandar un mensajito, nos pueden estar haciendo las preguntas, etcétera, y allí las podemos hacer. Entonces yo les quiero dejar en estos últimos 30 segundos con las siguientes diapositivas. La vida no es lineal, ni la vida es absolutamente un trazo en ascendente. La vida nos la pasamos como un electrocardiograma, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Hay días en que tenemos problemas familiares y problemas familiares serios en donde tenemos nuestra emoción, rabia. ¿O cuántos hemos sentido este momento en donde tenemos una piedra por encima de nuestros hombros derivado del trabajo? Sí, literalmente. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando uno tiene rabia se agarra con la pareja, cuando uno tiene sobrecarga en la parte laboral, cuando uno tiene un estrés supramáximo. ¿Qué es lo que uno hace? Pues va a tomar alcohol, no va a hacer ejercicio, va a estar malhumorado y hay una cadena interminable dentro de tu ser de aumento de carga radicales libres. Vas a empezar a consumir más carbohidratos, vas a consumir más grasas saturadas, etc. Y miren esto, estrés, 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 que es lo que más tenemos en la actualidad. Y todo nace, ¿sí? Todo
Toda situación tiene un origen, toda situación es algo, va a generar un ciclo de vida. Y también nos vamos a preguntar muchas veces esto: ¿cómo, cuándo, qué, quién, dónde, por qué? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué sentimos estas cosas tan malucas como estamos sintiendo? Y definitivamente todo esto en la vida, mis chinitos, y el consejo, y esta es la última diapositiva, es precisamente eso: para tomar decisiones. Tú efectivamente puedes seguir viviendo la vida de todos los seres humanos en la actualidad, de tratar de no tener conciencia y estar corriendo por una carrera loca como un caballo así cegado, o si podemos poder ser un stop en nuestra vida y decir, ok, sí, ¿para qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo logro hacer esto con menor esfuerzo y poder liberar más tiempo? Entonces, les quiero dar muchas gracias. Discúlpenme a los organizadores, pero hablar sobre 15 minutos sobre estilos de vida saludable, especialmente detoxificación, es muy difícil. Me disculpan, mis chinitos, y bueno, muchas gracias por escucharme estos 26 minutos. Muy bien, muchas gracias Gracias a por este usted. video. Catalina, ¿cómo continuamos ahora? Porque ya hay algunas preguntas, pero creo que tú querías todavía hablar sobre el formulario, ¿cierto? Sí, bueno, creo que nos deja bastante motivados la conferencia del doctor Orduz. Ya tendremos oportunidad de retomar para preguntas. En este momento vamos a compartirles el link para llenar el formulario que les comentábamos. Entonces, en el chat van a encontrar el link, ya lo voy a colocar. Ustedes solamente entran allí, lo llenan y le dan enviar. Entonces, permítanme un momento. Mientras que, Catalina, mientras que tú pones eso en el chat, yo propongo de que ya empezamos a atender algunas preguntas entre Marlene y vos. Pueden contestarlos mientras que tú colocas el link, ¿sí? El enlace, para que las personas puedan entrar tranquilamente al enlace para contestar y escuchar. De esta manera aprovechamos porque ya estamos bastante sobre la hora. De acuerdo, ok. Entonces empezamos. La primera pregunta que es muy interesante. Adriana Chaparro pregunta: ¿cada cuándo se debería desintoxicar el cuerpo? Y Juan Valderrama, podemos añadir también la pregunta que tiene: ¿qué tal cosas como la zeolita, el carbón activado y otros para desintoxicar? No sé quién de ustedes dos podría darnos un poco de orientación sobre ese tema. ¿Cuántas veces la desintoxicación y con qué remedios o con qué sustancias? Por ejemplo, zeolita, carbón activado. No sé si Catalina o Marilén, ¿quién nos Bien, podría dar mientras luces? Catalina organiza la estadística de la prueba, yo podría... Bueno, ¿cuántas veces podemos nosotros hacer depuraciones al año? Pues como lo vemos, es un tema bastante individual y depende del nivel de toxicidad al que estemos expuestos, ¿no? Y también depende de como de la sintomatología a la que uno pues esté viendo cómo está nuestro organismo, ¿no? Pero depuraciones hepáticas por lo menos se podrían hacer mínimo una vez al año, una depuración hepática profunda, ayudaría bien. Hay otras personas que plantean hacer depuraciones hepáticas cada 3 meses. En cuanto a nivel de hígado, en cuanto
a otros órganos. Por ejemplo, los ayunos intermitentes pues se pueden hacer también a voluntad y casi que a disposición, porque un ayuno intermitente nos ayudará a evacuar una toxicidad de manera rápida y pues depende también como la disposición de la entrega de la persona, de la voluntad de la persona para poder como desarrollar este tipo de limpiezas, ¿no? De otro lado también se contempla dentro de la depuración la desparasitación, que por lo menos se debe hacer como 2 veces al año, pero la idea sí también es hacer un plan de depuración, que la idea es que durante este ciclo podamos mirar como las premisas importantes y la manera, la integralidad para hacer una depuración pues planificada, ¿no? Que tenga buenos resultados a nivel sistémico. La siguiente pregunta está asociada un poco con zeolita y carbón activado. La zeolita es un buen depurador, casi que se usa mucho a nivel de metales pesados y remueve metales pesados a nivel sistémico, a nivel de torrente sanguíneo y funciona bastante bien. Ahí también hay que mirar como el grado de afectación de cada persona, ¿no? Y en este sentido del nivel de toxicidad que tenga. Por ejemplo, una persona que es un fumador constante, pues requeriría hacer este tipo de depuraciones, por ejemplo, con zeolita funciona bastante bien y con carbón activado. Siempre lo importante es ver las fuentes de estos productos, ¿no? Porque en el mercado encontramos carbón activado de diferente procedencia y siempre hay que, sobre todo el carbón activado, ¿no? Y la zeolita también pues que sea de un buen proveedor, una zeolita muy particularizada, es decir, muy pequeña, pues ayuda a hacer muy buenas depuraciones. Entonces eso lo podemos, pues lo tenemos planteado más adelante dentro del desarrollo de las sesiones. Muchas gracias. Continuamos, o sea, hubo algunos problemas con el formulario, pero yo mismo ahora lo probé y debería funcionar. Entonces, por favor, Catarina ha sido tan amable de habernos puesto el link en el chat, de tal forma que ahí sí acceden y ustedes tranquilamente. Eso dura como 2 minutos, inclusive se puede escuchar, son preguntas no muy complicadas. Continuamos un poco para que nos llene el tiempo. Y hay una Adriana Chaparro, ahí está. He leído, dice Adriana, que en metaestudios se ha evidenciado que las detox no funcionan. Entre paréntesis, se han hecho estudios sin controles o los resultados no son significativos. ¿Se los ocurre un comentario sobre aquello? Sí, Catalina Marlene, adelante. Estos metaestudios siempre son como estudios comparativos a través del tiempo y bueno, yo creo que desde la experiencia personal también como que podemos ver si un proceso de depuración funciona o no funciona, ¿verdad? Cuando uno hace una depuración, digamos, un proceso depurativo a nivel de una dieta de frutas, únicamente usted va a encontrar un balance a nivel de salud, un bienestar después de 3 días de hacer este tipo de depuración. O por ejemplo, hacer una depuración hepática profunda, ¿no? Que básicamente por experiencia personal, más de 7 años haciendo depuraciones hepáticas profundas, uno termina una depuración hepática y creo que empieza a sentir un bienestar en el estado de ánimo, la piel se le mejora, la digestión se mejora, además de ver toda la toxicidad que usted está evacuando, de ver los cálculos, de ver básicamente todo lo que uno arroja, arenilla, pues yo creo que eso es una evidencia de que en efecto ese tipo de depuraciones funcionan, ¿no? Y pues básicamente nuestro interés va más allá de rebatir un poco el tema de si es científico o la ciencia lo ve o no, pues obviamente todo lo que nosotros estamos presentando aquí pues está respaldado también pues con una visión holística, integrativa y con la experiencia también de muchas personas
a nivel, y muchos investigadores, ¿no? Por ejemplo, en Argentina están varios personas que trabajan a nivel de depuración, y pues hay mucha referencia donde se evidencia que las depuraciones con métodos naturales funcionan y han funcionado por siempre, ¿no? Porque a nivel ancestral las depuraciones siempre se hicieron con elementos naturales. Lo que sucede es que las perdimos. Ahora, lo que debemos hacer también nosotros es recuperar de nuevo esas prácticas ancestrales que no eran malas, han sido buenas, sino que fueron invalidadas por la industria farmacéutica. Entonces siempre debemos tener como un balance, ¿no? De poder permitirnos también darnos la oportunidad de probarnos en nosotros mismos, obviamente de manera segura, y experimentar nosotros si esos mismos procesos funcionan o no funcionan. Muchas gracias. Invito a todas y a todos, si tienen comentarios, preguntas, por favor, utilizan el chat y vamos a atender estos. Va otra pregunta y es, ¿podrían sugerir algún tipo de depuración hepática, por favor? Pregunta Ira Luna. Bueno, lo que tenemos proyectado y programado es abordar estos temas de manera ya específica en las próximas sesiones. Entonces, ahí les pedimos un poquito de paciencia porque esto requiere un tratamiento del tema bastante riguroso. Y pues hoy, la sesión de hoy, el alcance va solamente como a dar los fundamentos teóricos y a ponernos un poco en contexto en qué es lo que nos intoxica, qué tan intoxicados podemos estar, y también en torno a tomar una decisión ya muy personal e individual en torno a poder iniciar un proceso. Entonces, en la sesión 2, por ejemplo, ya empezaremos con los planes depurativos, en donde vamos a ver las diferentes posibilidades. Una es la depuración hepática. Entonces, quisiéramos tener la oportunidad más bien de poderlo abordar de manera específica y completa ya en su momento. Muchas gracias. Ahora vamos continuando. Adriana Chaparro pregunta, ¿por qué el cuerpo se queda corto para eliminar esas toxinas si está diseñado para eso? ¿El sistema depurador se daña o son demasiadas toxinas y muy complejas? Y va otra pregunta, ¿la mayoría de las toxinas son lipofílicas? Pregunta, si se reduce de peso, grasa, IMC, ¿mejora la salud por esta razón? No sé quién de las dos nos podría dar luces. Adelante. Bueno, a ver, Dale, Mae. ¿por qué el cuerpo se queda corto para eliminar esas toxinas si está diseñado para eso? Como lo vimos en este nivel introductorio, estamos expuestos a mucha cantidad de toxinas y básicamente el cuerpo tiende a acumularlas, ¿verdad? Entonces, una de las funciones del hígado es básicamente depurar, y se ve corto al depurar este tipo de toxinas, ¿no? Entonces, todos los sistemas depuradores se van viendo excedidos y no logran evacuar como este nivel de toxinas, ¿sí? La cantidad de toxinas. Algunas tienden a acumularse, ¿sí? Se pueden acumular a nivel de tejido adiposos, se pueden acumular a nivel de tejido óseo, o pueden estar algunas en torrente sanguíneo por unas horas o por unos días, pero si no se logra evacuar a nivel metabólico, ¿sí? Porque el hígado tiene dos mecanismos de metabolizar, un mecanismo inicial, una fase 1, que básicamente es metilar, es oxidar, y otro que ya tiene que ver más en procesos enzimáticos más profundos. Pero si nosotros estamos a la carga siempre de incorporando toxinas a nuestro organismo, y la salida siempre se va a ver corta. Por eso los procesos depurativos son como tan importantes. Muchas gracias.
un aspecto logístico y después volvemos otra vez a atender otras preguntas. María pregunta, las personas que no alcanzaron a estar en esta sesión, ¿pueden asistir a las siguientes? En un principio sí, pero quisiera pedir a Ida que tú, por favor, indiques a lo mejor que es la misma dirección de tu correo electrónico, que las personas que no estuvieron el día de hoy, que no se han inscrito hasta ahora, que por favor lo hagan para nosotros tener la posibilidad de ver de que el espacio Zoom que tenemos nosotros tiene limitaciones para saber con anticipación cuántas personas. Pero en un principio, María, sí se puede, solamente que por favor, que aquellas personas acuden por favor a la dirección que Ida, tú por favor lo pones en el chat ahora mismo. Muchas gracias. Y continuamos con las preguntas. A ver, ¿dónde estuvimos? Ahora tengo que ver en el chat. Ajá. Hay una persona que nos escribe, yo recibo quimioterapia cada 2 semanas. ¿Necesito una depuración especial? Por favor, ¿quién podía atender esta pregunta entre Catalina y Marilena? Bueno, es un caso bastante específico. Lo recomendado es que mantenga una práctica depurativa permanente, por ejemplo, con jugos verdes. Te voy adelantando como eso, por ejemplo, diariamente jugo verde con espinaca, apio, pepino cohombro, por ejemplo, una manzana verde, piña. Poder tomar esto todos los días te puede hacer estar ayudando como algo permanente, y habría que mirar ya más en detalle que otras cosas, pero también hay que tener en cuenta que durante la quimioterapia hay muchos desbalances y desequilibrios en el organismo, entonces hay que tener mucho cuidado cómo tomas cualquier cosa adicional para poderlo hacer, pues que no te haga sentir mal, sino que ayude, ¿no? Que ayude. Pero sí hay que hacerlo de manera diaria durante las quimioterapias, es muy, muy recomendado. Muchas gracias. Aquí tenemos ahora ya el link también. Gracias, Ida, que lo pusiste. Pueden inscribirse aún acá en el chat para las personas como tal, los que no se inscribieron. Si ustedes quisieran, copien por favor para que tengan el link para que lo puedan pasar a otras personas. Y continuamos ahora. Si nos llueve preguntas, yo les ruego de que intentemos atender todos. Estamos todavía en el tiempo. A Madeleine y a Catalina, yo sé de que es muy difícil, pero sean realmente súper breves para poder atenderlos. Continuamos. ¿Qué opinan de las toxinas no sintéticas? Café, azúcar, sustancias cianogenéticas en semillas. Pregunta Adriana Chaparro. ¿Quién entre Cata y ahí, ¿Sí? sí, ese tema es bastante amplio y muy bonito. Para eso vamos a tener también la oportunidad de trabajar al nivel de recetas, como por ejemplo, te doy un ejemplo, es la activación de las semillas para poderles quitar esas sustancias tóxicas que dificultan la asimilación. Y así sucesivamente. Por eso quisimos hacer un ciclo de 8 sesiones para poder ir abordando cada uno de ellos. Y con respecto al café, por ejemplo, pues ya como decía el doctor Orduz en el video, en la dosis está el veneno, y cada uno y cada una debe tener muy en cuenta cómo se relaciona con ese elemento, por ejemplo, con el café. Si lo haces por ansiedad, qué cantidad te tomas, qué efectos tiene el café para ti y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay varias situaciones individuales específicas que vale la pena, de todas maneras, como decíamos desde el principio,
de tomar la salud en nuestras manos y podernos conocer muy bien también, cómo estamos relacionándonos con cada una de esas cosas. Y con las otras que mencionas, como te decía, hay que mirar cada una de ellas y mirar cuál es la mejor forma de utilizar esos alimentos para quitarle los elementos que no dejan, que dificultan la digestión, por ejemplo. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Ramiro, desde Bolivia. ¿Son mejores en jugos o zumos? Ahora tenemos que interpretar el resto de la pregunta, ¿cierto? Pero confío bastante en Mari y en Cata. A ver, ¿quién de ustedes podría darle a Ramiro una respuesta? Bueno, el ideal de los ideales son los zumos de unas máquinas muy costosas y muy sofisticadas que lo que hacen es que exprimen los vegetales, por ejemplo, no los trituran, sino que los exprimen y va saliendo el jugo, el zumo, el zumo. Esas son las máquinas ideales, muy poca gente las tiene, son muy costosas. Pero si hablamos de ideales, ese es el ideal. Se necesita muchísimos vegetales para lograr un vasito de jugo, pero bueno, ese es el ideal de los ideales. Y luego ya vienen los diferentes tipos de licuadoras, NutriBullet, etcétera, que nos dan la posibilidad de extraer también los nutrientes de los vegetales. Y luego viene la decisión ya individual de colar o no colar. Entonces, dependiendo, por ejemplo, la persona que nos hace la pregunta de la quimioterapia, sería bueno empezar colando y luego ir mirando la tolerancia al jugo. Otras personas, en el caso mío, por ejemplo, yo no lo cuelo, yo me tomo mi jugo verde completo, pero es mi organismo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que aquí no hay una receta única, hay que ir ensayando, hay que ir mirando cómo se comporta, cómo se tolera, pero en general son son muy benéficos, son muy nobles estos jugos para la mayoría de las personas. Entonces están esos diferentes aparatos, está el extractor de jugos, que ese no lo mencioné, está en el intermedio entre el que exprime y el que licúa, que también se pueden utilizar. Y hay personas como una persona que está aquí que me comentaba que después de que hace la extracción utiliza la fibra que queda para hacer, por ejemplo, crepes o tortillas con huevo y cosas así. Entonces, bueno, eso es bien bonito para mirar. Hay todas esas posibilidades y todas se pueden ir incorporando de diferentes maneras. Ok, vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Qué es más recomendable para limpiar verduras y frutas? Breve porque estamos sobre el tiempo. ¿Qué recomiendan para limpiar verduras y frutas? No, bueno, a ver si entiendo la pregunta. ¿Qué es más recomendable para limpiar en cuanto a lavarlas o en el proceso depurativo? Porque si es en un proceso depurativo, tanto las frutas como las verduras funcionan muy bien. Si esa es, ambas, no son descartables ninguna de las dos. O si es cómo limpiar las frutas y las verduras, bueno, ahí queda un poquito en el balance. No sé cómo lo interpretes tú, Catalina. Sí, pues como esto es un mundo tan grande, ¿no? De tantos colores, los colores de las frutas y de las verduras y de las plantas medicinales, pues que casi todas son verdes, pero también están las flores. Cada uno tiene un elemento diferente y va sumando, va sumando, va sumando. Entonces, ¿qué se recomienda? Combinar, puede ser, dependiendo de lo que se quiera, ya vamos a verlo en detalle, combinar verdes, solo verdes, por ejemplo, frutas verdes con vegetales verdes, pero también hay vegetales rojos. Entonces vamos a ir viendo qué elementos tiene cada uno, pero nosotras hemos preparado para las próximas sesiones cuáles son el top de los vegetales que ayudan a depurar, el top de las frutas que ayudan a depurar y cómo combinarlas para que sean más eficaces. Y además las plantas medicinales que van a estar también allí todo el tiempo
en infusiones e incluso también en jugos, puede ser. Entonces, la respuesta es, hay que combinar todo, pero vamos a poder tener esa posibilidad. ¿Cuáles son los elegidos? ¿No es cierto? Los que más nos convienen. Y luego ya viene la incorporación de frutas y verduras en el diario vivir en todas las comidas, en ensaladas frescas, que eso nos van a mantener no solamente depurados y desintoxicados, sino además muy bien nutridos en vitaminas, minerales e incluso carbohidratos que aportan las frutas y las verduras. Entonces, Ok. pues, este punto de frutas y verduras va a ser como el protagonista, seguramente, de todo este ciclo de conversatorios. Van a ser los protagonistas. Vayan haciendo su mercado, vayan haciendo mercado de todos los colores, porque vamos a tener que empezar a relacionarnos de frente con estos alimentos naturales, frescos, llenos de vida, llenos de color. Ok, muchísimas gracias Catalina, muchísimas gracias Yasmín. Quedan algunos comentarios todavía, pero cerramos para el día de hoy porque si no ni quedan preguntas para las otras secciones. De lo que se trata es de que estemos juiciosas. Además del doctor Orduz llamándonos chinitos, por lo menos yo me siento halagado con los semestres acumulados como tal. Les esperamos la semana entrante en la misma hora de 1 hora y media. Vamos a enviarles en cuanto tengamos el enlace para las grabaciones de esta primera sesión ya colocadas y vamos a mandarles junto con este enlace ya las coordenadas para la sesión de la semana entrante y súper breve, Cata, porque estamos sobre el tiempo. Adelante. Bueno, no, muy breve, no voy a proyectarlo, pero les comento, llegaron 20 respuestas. El 19, el número 19 sería el menos desintoxicado, digámoslo así, y el promedio de todos está en 10, o sea que estamos más o menos medio expuestos, perdón. En cuanto al humo de cigarrillo, tenemos 3 personas expuestas, la contaminación ambiental casi todos, 17 personas. En cuanto a el uso de crema dental, 15 personas usan crema dental con estos elementos dañinos. Y así sucesivamente, el champú también es muy usado, 9 personas, el desodorante axilar también, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, agua embotellada no consumen las personas que contestaron, solamente una persona consume a diario. Uso de microondas, solamente 3 personas de las 20 usan microondas, horno. Compra de alimentos en plástico, sí, 11 personas lo usan. Ollas de aluminio, 11 personas, todavía se usa bastante. Dormir con el celular encendido cerca a la cama, 13 de las 19, el 65%. Tener conversaciones largas con el celular en contacto con la oreja. Ahí pues lo que decíamos, es mejor utilizar siempre por hábito el manos libres, que al menos te aleja. 5 personas lo hacen. Uso de audífonos inalámbricos, 10 de las 19, de las 20 personas, o sea, la mitad de las personas sí utilizan Bluetooth. Dormir con el Wi-Fi encendido, 16 de las 19. Y algún medicamento, 6 de las personas toman a diario. Alimentos procesados, ultraprocesados, solamente 5 personas comen al menos una vez a la semana algún alimento ultraprocesado. Consumo de hortalizas y verduras sin lavar, 8 personas. Consumo de pollo, carne y leche industrializado, 18 personas. De las 20, 18 consumen por lo menos una vez a la semana. Y el consumo de pescados también, 10 personas. Y el consumo de alcoholes destilados, una vez a la semana por lo menos, tenemos que 5 personas
lo consumen por lo menos una vez a la semana. Entonces, bueno, ya cada uno van viendo, ustedes pueden ver su puntuación, en donde dice ver puntuación, ustedes tienen ahí su puntuación también en el formulario. La idea que tenemos es que este sea un punto de partida y mirar cómo poco a poco vamos a ir disminuyendo en la medida de lo posible estas exposiciones a tóxicos. En la medida que nos vamos también depurando, vamos también eliminando la exposición a esos riesgos. Ok, listo, Jorge. terminamos. Vos eres terrible porque no respetas el horario. ¿Cómo está? Ay, Bueno, pero es que la ya gente viene- está. Lo bueno Sí, es que la gente está, exacto. pero no hay que abusar tampoco, porque hemos Bueno, sí, dicho perdón, primero perdón, una perdón. hora y después hemos dicho 1 hora y media. En 90 minutos hay que defenderse porque si no es difícil Bueno. para las personas también de organizarse en sus agendas. Por eso un poco el por qué insisto en cumplir como tal. Les agradezco mucho. Yo creo que esta primera sesión ha sido realmente de maravilla y nos esperen otros 7 sesiones. De antemano, mil gracias a Catalina, a Marlene y a todos ustedes que tienen interés en esta problemática, porque no se puede hacerlo de manera distinta. Y de aquí a la semana nos escuchamos y nos vemos de nuevo. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao. Hasta pronto.